Hermanos, buenos días. Que Dios los bendiga. Hermanos, si ven mi rostro caído, no estoy enojado, estoy desvelado. Que luego me veo como enojado. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien nos ayude para poder exponer su palabra. Le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano Ángel, que ya lo vuelvo a ver aquí. Has vencido, ¿sabes? Has vencido, porque ya estás aquí. Por la vida de mi hermano Narciso, que está hasta allá atrás. Bendito sea el nombre de Dios, que ya lo trajo de regreso con sanidad. Alabado sea su nombre. Hermanos, acompáñenme a orar. Les pido de favor que se pongan de pie para poner el servicio delante de Dios, todos juntos en oración. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, Padre, por la nueva oportunidad que nos das de vida y la nueva oportunidad que nos das de exponer y escuchar tu palabra, Señor. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícela, mi Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que les dé el entendimiento de tu palabra, mi Dios. Siempre va a ser para edificarnos, Señor. Siempre, Padre, para seguir adelante en esta carrera. Para seguir adelante, Señor, a pesar de las dificultades, a pesar de las aflicciones, a pesar de todas las circunstancias que usted nos permite vivir en esta tierra, en este mundo, Señor. Padre, hoy me presento delante de ti con humildad, reconociendo que no soy nada ni nadie y el más pequeño de tus hijos, Señor. Hoy yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe y me dé la fuerza y el entendimiento y la sabiduría para poder exponer tu bendita palabra, Señor. Padre, ponemos delante de ti el tiempo. Sé que estás aquí. Bendito sea tu nombre, Señor. Te agradezco, Padre, por este momento inmerecido, porque soy un pecador, Señor, el cual te pide perdón. Te pido perdón, Padre, por todo lo que yo haya hecho, en pensamiento, en palabra, en obra, aquello que tal vez hasta inconscientemente lo pongo en tus manos, Señor, en tu bendita misericordia, y descanso en ella, Señor, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, hoy en este día vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Y de ahí vamos a partir, hermanos. Mientras lo buscan, quiero volver a leer la cita que mi hermano Pedro utilizó para empezar el servicio, que fue en el libro de Judas, capítulo 1, verso 24. Y dice la palabra de Dios: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos delante del Señor. ¿Verdad? Esa fue la cita que dio el hermano Pedro para poder iniciar este servicio. Y precisamente es eso, hermanos. Es ese poder que Dios nos da para poder
salir victoriosos ante toda circunstancia, ante toda aflicción, ante todo problema e incluso ante toda caída. A veces, hermanos, tenemos una circunstancia, o puede ser aflicción, puede ser problema, puede ser enfermedad, o puede ser pecado, y nos sentimos terriblemente caídos. Nos sentimos que ya Dios no nos puede utilizar, nos sentimos que ya Dios no nos puede levantar, o nos sentimos que ya no somos dignos de servirle o de ser un instrumento para su gloria. Eso lo sentimos todos, hermanos, todos, cuando pecamos, cuando caemos, en algún momento. Y nos preguntamos, Señor, ¿todavía podré ser algo útil para ti a pesar de mis fallas, a pesar de mis aflicciones, a pesar de mis errores, a pesar de todo lo que hago mal en mi vida? ¿Todavía podré servirte? Podríamos preguntarnos en algún momento eso. Pero el Señor te ama, el Señor nos ama. El Señor no te dio la victoria para ser un hijo caído. Podrás caer, pero nos levantamos en el nombre de Jesús. A veces, hermanos, ¿qué hacemos? Ahorita leemos la palabra en 2 de Corintios. A veces tenemos un problema en casa, lo voy a decir con mi esposa, que tenemos un enojo. ¿Y qué hacemos? Inmediatamente nos enojamos y aquí adentro sentimos el enojo, y principalmente cuando nos vamos a la iglesia o cuando tenemos media hora para irnos a la iglesia, ¿y qué hacemos? Solo no voy a la iglesia para que se te quite. Como si Dios tuviera la culpa, ¿no? Pensamos, o pienso, o lo he pensado, bueno, ¿y por qué no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué nada más porque me enojé con ella? O sea, pienso que el no ir a la iglesia es darle un escarmiento a mi esposa, y no. Dios no tiene la culpa de ese enojo. Y si Dios me dio la victoria, ¿qué tengo que hacer? Arrodillarme, pedirle perdón y seguir adelante e ir a la iglesia, porque tengo que escuchar su palabra o ir a donde tenga que ir, ¿no? Pero comúnmente tenemos esos detalles, esos problemas. Antes de venir a la iglesia tenemos un tema, un problema que no nos lo quiere permitir. Por eso decía mi hermano Ángel, estás venciendo, en Cristo Jesús te ha dado la victoria, eres vencedor, porque estás aquí, al igual de que todos los que estamos aquí. El venir a la iglesia, para alguna persona que no conoce de Dios, nada más nos pasa, y nos ve, y ya, dice, ¿qué harán allá adentro, no? Pero nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos aquí venciendo este día de aflicciones, porque dejamos a un lado esas aflicciones, dejamos a un lado esos problemas, dejamos a un lado esas circunstancias, y ya estamos aquí, en este lugar santo, pueblo santo y palabra de Dios. Amén, hermanos. 2 de Corintios 12:9, hermanos, nos dice: Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 9 y verso 10. Dice la palabra de Dios: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. En la nueva versión viviente, dice así: cada vez Él me dijo,
Mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Hermanos, Dios nos dice, o le estaba diciendo a Pablo, Pablo en aquel tiempo le decía a la iglesia de los Corintios, les decía que él había sido traspuesto. O sea, hace 14 años yo conocí un hombre, hablando de él, decía, me fui traspuesto al cielo, pero había un aguijón, una espina que Dios le había puesto para que no lo dijera. ¿Para qué? Para que no se jactara de eso, sino que él siguiera adelante en todo lo que iba a vivir, en todo lo que estaba viviendo, pero por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios. Entonces Pablo dice, ahora me voy a deleitar, me voy a jactar, o sea, voy a estar gozoso en lo que me está pasando, en lo que yo estoy viviendo, en lo que voy a vivir. Pablo fue un hombre, como bien sabemos, utilizado por Dios. Pero hermanos, vamos a preguntarnos algo. ¿Ustedes creen que Pablo, a pesar de todo lo que vivió, no se haya enfermado en algún momento? ¿No? ¿Creen que no haya sido insultado en algún momento? Él tuvo problemas con los mismos apóstoles, y problemas fuertes. Sufrió persecución, sufrió enfermedad, sufrió toda circunstancia, hermanos, y él siguió adelante. Pero le dijo el Señor, dice que él le pedía 3 veces, dice, yo le pedí 3 veces al Señor que me quitara ese aguijón, que me quitara esa espina. Y dice el Señor, bástate de mi gracia, solamente de mi gracia. Si nosotros en algún momento pensamos lo que yo les comentaba al principio, pues pequé o caí, sabemos, el domingo pasado yo les decía que la paga del pecado era la muerte. Sabemos eso, sabemos que por la gracia de Cristo somos salvos, sabemos en Judas que Él es poderoso y Él nos da la fuerza para presentarnos ante Él limpios, puros y sin mancha. Pero en algún momento podemos ser débiles, en algún momento podríamos tener una debilidad en el enojo, en el problema con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mi vecino, en mi trabajo. En algún momento podríamos sufrir un accidente. Yo el día viernes, allá en el trabajo, hermanos, me poncha la llanta del carro y empiezo a cambiarle y empieza a llover. Y le digo al Señor, Señor, ¿por qué llueve en estos momentos que voy a cambiar mi llanta, Señor? ¿Qué te hice? Y desafortunadamente me estaba escuchando uno de los policías. Y me dice, es que cuando la traes de malas, la traes de malas. Y yo decía, ay Señor, perdóname por abrir mi boca, cuando debiera estar glorificando, gracias Señor que está lloviendo y ahorita yo espero para que pueda cambiar mi llanta. Pero esas palabras las escuchó un policía y me empezó a decir que la traía de malas. Dice, es que cuando estás de malas, no estás de malas. Bueno, Toño me decía. Hermanos, ¿cuáles debilidades podrían pasar por nosotros? ¿Qué tipo de debilidad te frena a no servirle al Señor? ¿Qué tipo de debilidad te frena a no ser un ministro del Señor? A ser un maestro, un diácono, un pastor, alguien que enseñe, alguien que se preocupe por las ovejas, alguien que predique, alguien que visite, alguien que se levante y diga, hermano pastor, yo estoy preocupado por los niños, porque esos niños algún día van a ser jóvenes y no hay ministerio de jóvenes. ¿Qué va a ser después de que ellos digan, yo ya no quiero ir a la escuelita bíblica, ya cumplí 10 años, 12 años y ya no me atrae, o ya no me siento a gusto estar entre los niños, y salen del salón de los niños y se sientan aquí? ¿Y qué sigue con ellos?
¿Qué nos está impidiendo, hermanos, levantarnos y hacer un grupo, realizar un grupo de damas y invitar a todas las damas a la palabra de Dios, a la enseñanza, a ser una hija de Dios, a enseñarles? ¿Qué nos está impidiendo? ¿Qué debilidad nos está impidiendo a levantarte, varón, y decir: varones, vamos a hacer una reunión de varones los días tal, y vamos a escuchar y aprender qué es un varón de Cristo y cómo nos vamos a presentar delante de Cristo los días domingos, los días lunes, los días martes, todos los días? ¿Qué te está impidiendo, hermano, hermana? ¿Qué debilidad te está impidiendo levantarte y decirle al grupo de alabanza: queremos más salmistas? Hermano, yo quiero aprender. Creo que Luisito ya se levantó y dijo: yo quiero enseñar. Y creo que ya está enseñando los sábados, no veo a Luisito por ahí. Y los domingos ya está enseñando. Ya nada más es cuestión de que el alumno aprenda y se levante como un buen salmista y ministre. No es fácil tampoco. Pero hermanos, ¿quién de aquí, yo lo desconozco, sabe tocar el teclado, la guitarra, el bajo y la batería? Y está sentado allá. No lo sé, solamente alguien, ustedes lo saben. ¿Qué debilidad te está impidiendo levantarte y ser parte del grupo de alabanza? Solamente tú lo puedes saber. ¿Qué debilidad, qué persecución, qué aflicción no te está permitiendo que los días sábados salgamos a predicar el Evangelio, pero con poder en Cristo? ¿Qué te está haciendo no hacerlo? O sea, ¿cuál es la debilidad que hoy en día podemos tener y no nos está permitiendo realizar el servicio para gloria y honra de Dios? Solamente cada uno de nosotros lo sabe, y Dios, claro, qué es lo que está pasando en nuestras vidas, que puede ser persecución, aflicción, todo lo que dice aquí la palabra, insultos, privaciones, incluso puede ser privaciones, hermanos. Alguien está pasando alguna privación, necesidad económica, de trabajo, o tienes un buen trabajo y aún así no eres caritativo, no ves necesidad de los hermanos o de la gente de afuera, o no tienes trabajo, y ese dices: no tengo trabajo, ¿cómo voy a ayudar si no tengo trabajo? ¿Qué está deteniendo el que el poder de Dios actúe en esa debilidad? Tal vez nos estamos jactando más o nos estamos preocupando más en la debilidad. O sea, me preocupa más el que estoy pasando este problema y este tema, y me preocupa más en eso que decirle al Señor: entrego todas mis debilidades, Señor, a ti te lo entrego todo, y utilízame en tu obra, en tu ministerio, para tu gloria. ¿Qué me está deteniendo? Solamente alguien lo sabe: el Señor y tú. Amén, hermanos. Nosotros tenemos un libro que son las Sagradas Escrituras, donde el Señor nos deja ejemplos de hombres y mujeres que fueron utilizados por Dios. Y esos hombres y esas mujeres, hermanos, no eran perfectos, eran hombres normales, como tú y como yo. No tenían ningún superpoder, simplemente fueron utilizados por Dios. Ahí está nuestro hermano, o este personaje en la Biblia, Noé. ¿Qué hizo Noé? Un arca, que todos le decían que era locura. Imagínate si hoy el Señor te dijera: constrúyeme un arca. Muy difícil, ¿no? Pero este hombre lo hizo a pesar de todas sus debilidades. Un Moisés que tenía miedo de hablarle al faraón, y libertó, o fue parte de la libertad del pueblo de Israel.
Pero ¿quién era Moisés al principio, no? Que decía, no, Señor, yo no sé ni hablar, soy tartamudo, no me sé expresar. Pero fue utilizado por el Señor. Tenemos a un David que desde pequeño ya el Señor ya tenía los ojos puestos en él y lo ungió y derrotó a Goliat y fue rey, pecó, adulteró, se levantó y siguió reinando, derrotando a todos aquellos pueblos que Dios le mandaba. Imagínense que alguno de nosotros, hermanos, cayera en adulterio, que Dios no lo quiere, Dios guarde ese momento. ¿Te levantarías en el nombre de Jesús? Arriba en el nombre de Jesús. O esa debilidad va a hacer que ya no te puedas levantar. Porque te vas a sentir sucio, sí, claro, te vas a sentir sucio, te vas a sentir que ya no puedes. Ahí está un testimonio vivo que el pastor nos comentó tiempo atrás de un pastor que cayó en adulterio y lo quitaron del ministerio. Hoy no sé cómo esté, pero quiero pensar y estar seguro que él sigue adelante, tal vez ya no pastoree, pero sigue adelante. Y tuvieron que haberlo ayudado para poderse restaurar. Pero el que le ayuda es el Señor. Dice el Señor, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en tu debilidad. En tu debilidad, hermanos. Déjale a Dios tu debilidad. Déjale a Dios tu aflicción. Déjale a Dios tu problema. Déjale a Dios el pecado. Déjale a Dios todo lo que te está deteniendo para que te levantes en el nombre de Jesús y seas un ministro del Evangelio. Y seas un ministro para su gloria, un sacerdote. Yo estoy seguro, hermanos, que cada uno de nosotros hemos pensado en la intimidad con Dios de servirle y hemos visto la necesidad que hay en la iglesia, estoy seguro. Todos los que estamos aquí. Pero ¿qué nos impide levantarnos y seguir adelante? ¿Qué nos está impidiendo, hermanos? ¿Algún pecado? ¿Alguna debilidad? Algo que tú mismo o yo mismo estoy diciendo, no, Señor, no me siento preparado todavía. ¿Pero cuándo entonces? ¿Cuándo vas a estar preparado? Bueno, si no leemos la palabra de Dios, si no nos metemos con la palabra de Dios, si no oramos, si no intimidamos con el Señor, nunca vas a estar preparado y te va a pasar lo de Jonás, ¿no? Y hasta que Dios lo mandó. Y lo utiliza, hermanos. Tenemos el ejemplo de Mateo, un recaudador de impuestos, que en ese tiempo, quizás un recaudador de impuestos era de lo más mal visto, ¿no? En el tiempo de los discípulos, y fue utilizado por el Señor. Tenemos a Pedro, que lo negó 3 veces, que lo traicionó, y fue utilizado por el Señor. Hermanos, todos los hombres utilizados por Dios y mujeres utilizadas por Dios tuvieron debilidades. Y, por supuesto, Pablo. Pablo, ¿quién era? Un perseguidor y asesino de la iglesia de Cristo, y fue un hombre que fue utilizado por Dios increíblemente, y ahí tenemos toda la enseñanza en las cartas paulinas y la historia de Pablo en Hechos. ¿Quién fue Pablo? Y ahora, bueno, ¿y quién fue después? Pero en las manos del Señor, en sus manos, en su gracia. Dice el Señor, bástate de mi gracia. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer nada con nuestras fuerzas. Nada con nuestras fuerzas. Es con la ayuda del Espíritu Santo, es con la oración, es con su palabra, y su gracia actúa en cada uno de nosotros, como hombres y mujeres, hermanos. Ahora, mujeres, hermanas, Sara, esposa de Abraham, a los cuantos años tuvo un hijo. Primero no le creía y el Señor le mostró quién era. Tenemos a Elizabeth en el Nuevo Testamento, mujer estéril, a quien dio a luz, a Juan el Bautista. Hermanos, tenemos a María, la que fue utilizada para que llevara en el vientre a nuestro Señor Jesucristo. María Magdalena, ustedes saben la historia de María Magdalena, quién fue y después qué fue.
fue la que vio al Señor, fue la que se le apareció, y no cesaba de orar con los discípulos, no cesaba de orar. Después de haber sido lo que fue, era una mujer de oración. Hermanos, ¿qué detiene que haya un grupo de oración aquí en la iglesia? Aparte de los jueves, aparte de los viernes en la madrugada, ¿qué detiene que haya otro grupo de oración y que haya oración todo el tiempo en esta iglesia? No lo sé, pero alguien se tiene que levantar en el nombre del Señor y no menguar. ¿Qué quiero decir? Si te levantaste ya y viste que por 1 año, 2 años, 3 años, 4 años la iglesia no, pues continúa y pídele al Señor: Señor, aquí te entrego la debilidad, aquí te entrego la iglesia, ayúdanos, en oración, hermanos, en oración. No tenemos que retroceder, no tenemos que bajar la guardia. Y esta iglesia, el Señor va a añadir a los que tienen que ser salvos. Pero necesitamos orar. Necesitamos, el domingo pasado mi hermano Pedro dio el Señor le utilizó para podernos decir parte de la oración. Amados hermanos, en el Antiguo Testamento también estaba Esther y la mujer cananea y la mujer que tocó el manto de Jesús. La mujer cananea y la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Qué les movió a ellas para que pudieran tener su milagro? La fe, hermanos. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? La palabra de Dios, la oración, la fe, el ser constantes, el poner en Dios las debilidades, las consecuencias, las aflicciones, el pecado, las enfermedades, y seguir adelante. Todo sea para el servicio de nuestro Señor y Dios. Amén, hermanos. Dice el Señor: bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Hermanos, estos hombres que les estoy comentando, ¿qué hicieron, hermanos? ¿Y qué tenemos que hacer nosotros como iglesia? Si el poder de Dios ya actúa en nosotros, porque ya actúa a través del Espíritu Santo, y todos los que estamos aquí, hermanos, ya en el poquito tiempo que tengo, ya puedo identificar a cada uno, ya los conozco. Antes no, antes me decían: ¿y quién es el hermano Sofín? No, pues no sé quién es el hermano Sofín. ¿Y quién es el hermano Luis? No. Y luego me decían: mi hermano José, y decían: el hermano José Flores y el hermano José. Pues, ¿quiénes son? Ya los identifico, hermanos. Y ya sabemos quiénes somos, y somos pues los mismos de cada 8 días. Cada 8 días somos los mismos. Entonces nosotros, todos los que estamos aquí, ya tenemos al Espíritu Santo, ya creímos en el poder de Dios. Ahora permitamos que el poder de Dios actúe en nuestras vidas. Y como les vuelvo a repetir, hermanos, estoy seguro que cada uno de nosotros, hombre y mujer, ve las necesidades que hay, y en algún momento en su mente, o sea, el Espíritu Santo en su corazón te dice: hazlo, atrévete, no te detengas. Y en la misma palabra te lo confirma. ¿Qué está pasando? No lo sé. Hay veces, hermanos, sin criticar, sin juzgar, Dios nos hace ver esa debilidad a través de un problema, a través de un tema. Y no por poner ejemplos, pero estoy seguro que mi hermano Narciso hoy viene con otra mente diferente después de lo que vivió. Muy diferente, porque estuvo a solas con Dios, y Dios le está permitiendo tener una oportunidad más de vida. Hoy el hermano Narciso viene diferente. Hoy el hermano Pedro
que tiene su manita vendada y unos tornillos. Estoy seguro que Dios está hablando con él, porque Dios utiliza esas debilidades para mostrarse quién es, qué poder tiene. Hoy en día el hermano Pedro tiene más intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque dejó de trabajar, desafortunadamente por un accidente, y Dios le está hablando a su corazón. Estoy seguro que mi hermana Tere, la vi en la mañana, pero ya no la veo. ¿Dónde está sentada mi hermanita Tere? Aquí está. Mi hermana Tere está en un proceso de quimioterapias, en un proceso de sanidad. Hermanos, aquí está. Aquí está, dándole gracias a Dios, glorificando a Dios. Y el día que la hermana Tere tenga la sanidad completa, que le glorifique a Dios. Y la va a utilizar. Hermanos, cada uno de nosotros vamos a ser utilizados. Dios no puso la mirada en nosotros por casualidad. No hay casualidades para Dios, hermanos. Si puso la mirada en ti, en mí, hombre y mujer, es porque hay un propósito para cada uno de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Quién dice amén, hermanos? Para la gloria de Dios. Hay un propósito para cada uno de nosotros. Incluso, hermanos, hay un propósito para el joven que está allá en silla de ruedas. Hay un propósito para él. Y hay un propósito para la iglesia, ver a una persona en silla de ruedas. Nos levantamos, oramos por él, le pedimos a Dios sanidad. Dios a veces nos manda a ciertas personas para mover la misericordia del hombre hacia ellas. Porque a veces el cristiano, a pesar de tener el poder de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, somos duros y no nos dolemos de la persona que está enferma, no nos dolemos de la persona que está necesitada. A veces somos duros. Y a veces tenemos que ver esas situaciones donde Dios nos dice: ora por él, ayúdalo, ámalo, visítalo. Hermanos, Dios no nos trajo aquí a este lugar para simple y sencillamente quedarnos con el conocimiento de cada 8 días, de lo que tú lees en tu casa, para que tú lo abraces y te lo quedes en ti. Dios te va a utilizar y te quiere utilizar, pero ¿qué está impidiendo eso? ¿Qué está impidiendo eso? A veces puede ser incluso la incredulidad de yo utilizado por Dios, pero ¿quién soy yo? ¿O por qué yo? Y a veces esa incredulidad nos hace ver cosas diferentes y no la necesidad. Esa incredulidad nos hace ver pues yo siempre veo, no sé, alguien llega nuevo y viene con mucho ánimo, escucha la palabra, Dios le habla y quiere servir. Pero ve que la iglesia está apagada, ve que la iglesia no se mueve, ve que la iglesia está pasiva. ¿Y qué hace esa persona nueva? Pues también es pasiva. Pero cuando se levantan, hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, o tienes que hacer, o tengo que hacer. Si yo veo que la iglesia es pasiva, tengo que levantarme en el nombre de Jesús y poner tus dones y tus talentos en obra. ¿Cuáles son tus dones y tus talentos? El Señor solamente te lo dice. Pongamos, hermanos, en obra esos dones y esos talentos. Amén. Estos hombres también miraron más allá de sus circunstancias, hermanos. Las circunstancias que estuvieron viviendo no los detuvo. Miraron más arriba, más allá. Lo pusieron en manos de Dios. Ahí está David. ¿Cuántos salmos no escribió David?
reconociendo que era un pecador, reconociendo que el Señor solamente era el único que le podía ayudar. David lo escribía y aquí están plasmados. Pedro escribió, Pablo escribió, Judas escribió. Nosotros también, ¿por qué no escribir en una hojita lo que me está pasando? Y Dios te va a llevar a través de la palabra y del Espíritu Santo cuál es la salida de esa circunstancia, porque miras más allá. No te quedas en la circunstancia, hermano. No te quedas ahí. Ya no puedo, ya no sirvo, ¿para qué? ¿Para qué seguir adelante? Este pecado que tengo no me ha dejado, no lo he podido dejar. Estoy harto, pero no puedo. O pues no puedo servir porque mi tiempo ya me lo consume mucho mi trabajo, mi negocio. Estoy más enfocado en otras cosas de éxitos en la vida, más allá de estar enfocado en las cosas de Dios. Y yo no digo que sean malos los éxitos de la vida, como les he comentado, son esenciales, ¿sí? Para el estudiante es esencial que vaya creciendo, ¿no? Kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, es necesario, es esencial para la vida. Y en la iglesia, en el templo, en el servicio, para la gloria de Dios, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estamos haciendo? Ahí es donde el Señor te dice, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, solamente de mi gracia, nada más, no hagas nada más diferente, solamente bástate de mi gracia, del poder de Dios. Y el poder de Dios te va a dar las victorias, las salidas ante todas esas circunstancias que estamos viviendo el día de hoy. ¿Qué más hicieron estos hombres, hermanos? Al bastarse de la gracia de Dios, confiaron en el poder de Dios, o sea, la fe que hoy tenemos nosotros, que está en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la fe? La salvación, la vida eterna, el que yo ya no soy del mundo, estoy ahí, pero ya no soy de ahí, y ahora tengo que hacer obras buenas y dar frutos nuevos, ¿no? Y ahí también aquí en la Biblia nos dice cuáles son los frutos que tenemos que dar como cristianos. ¿Sí, hermanos? Estos hombres, aparte de seguirlo, aparte de confiar, aparte de ver más allá de las circunstancias, ¿qué hicieron? Lo obedecieron, obedecieron su palabra y lo siguieron. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús, obedecer su palabra, no hacer lo que nosotros pensamos. Pues si yo hago esto, no, haz lo que dice la palabra de Dios, eso hazlo, y básate de su gracia, y vas a ver el poder de Dios en tu vida, vas a poder ver el poder de Dios, vas a poder hablar sin miedo, sin temor, predicar, caminar, andar, salir, vas a poder hacer todo eso, y más de lo que te imaginas, hermano. El poder de Dios no es limitante, el poder de Dios es todopoderoso, y vas a ver lo que puede hacer Dios en tu vida, hermanos. Amén. ¿Y qué más hicieron? Lo siguieron a donde les decía, el Señor les decía, ve aquí, ahí iban. A Noé, haz el arca, y el Señor le dio cómo lo iba a hacer, con el material que lo iba a hacer y en el tiempo que lo iba a hacer. Y él cumplió, le obedeció, creyó y cumplió el propósito. ¿Cuál fue el propósito? De salvarlos, a él y a los animales, a todo aquel que creyera. Pero el Señor sabía que nadie iba a creer porque la maldad era demasiada. Sabía que solamente se iba a salvar Noé y su familia. Sí, hermanos, entonces tienes que creerle, tenemos que creerle a Dios. ¿Y qué más hicieron estos hombres? Cumplir con el propósito. ¿Cuál es tu propósito, hermano? Hermana, amada, iglesia en Cristo. ¿Cuál es el propósito de Dios en tu vida? ¿Te has preguntado una vez, Señor, cuál es el propósito que tú tienes para mí en esta tierra? ¿Trabajar? Es un mandamiento. Pero el propósito, ¿cuál es?
¿Cuál es el propósito tuyo, hermano, tuya, hermana? ¿Cuál es el propósito en esta tierra, en esta vida? Para con Dios, para con Cristo. Pregúntale al Señor. Si te has preguntado eso, pregúntale al Señor. Y si te has respondido, no, Señor, yo no sirvo para esto, ahí es donde se perfecciona el Señor, en esa debilidad. Pero también tienes que creerle al Señor. También tienes que creerle, obedecerlo, creerle, mirar más allá, ir más allá, obedecerle, seguirlo, cumplir con ese propósito y dejar que te utilice. Deja al Señor que te utilice, hermano. No le pongas trabas, no le pongas ningún peso más. Permite que el Señor te utilice, permite que el Señor te guíe, permite que el Señor te diga, permite y hazlo, hazlo. No lo detengas, no lo detengas, no lo detengas, hermano. Estoy seguro que a cada uno de nosotros el Señor nos habla a través del Espíritu Santo y nos dice qué tenemos que hacer. Y a veces lo detenemos, hermano. Hoy no estás aquí por coincidencia, es porque el Señor puso tus ojos en ti. En ti, joven, Dios puso los ojos en ti. Mujer, varón, Dios puso los ojos. Dios te dice, ya te salvé, ya te escogí, ya te liberé, ya te justifiqué, te estás santificando. ¿Qué sigue ahora? Quedarme sentado, escuchando la palabra de Dios por 5, 6 años, 7 años más, un mes, un día, dependiendo lo que Dios tenga para nosotros en nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? En necesidades de la iglesia, en necesidades de tu casa, en necesidades de allá afuera, en necesidades de tu trabajo. Pero hablando para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. No nos confundamos de decir, bueno, pues yo quiero un puesto más en mi trabajo y voy a hacer todo lo posible para que yo tenga un mejor trabajo y un mejor sustento. Eso es esencial, vuelvo a repetir, eso es esencial. Pero la gloria de Dios, el propósito de Dios en tu vida, ¿cuál es? ¿Cuál es, hermanos? Dios te dice hoy, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia y mira más allá. Ve que yo me puedo perfeccionar en tus debilidades, en tus fallas, en tus malas decisiones, porque a veces tenemos malas decisiones y enfrentamos las consecuencias de las malas decisiones. Pero el Señor te dice, bástate de mi gracia, hijo mío. Así le dijo a Pablo, bástate de mi gracia. No me estés pidiendo que te quites el aguijón. Tu mente está más metida en que yo te quite el aguijón, que no te lo voy a quitar. Estás más metido ahí que bastarte de mi gracia. Entonces ponte a pensar en lo que estás pasando, en lo que estás sufriendo, en lo que te está pasando, y cree que yo soy el que estoy contigo y que te voy a dar la victoria y que vas a hacer y cumplir el propósito en el cual Jesús fue el que le dijo, o mismo Dios le dijo, tú me vas a servir y vas a ir aquí, allá, a Roma, a Grecia, vas a ir a Corintio, vas a ir a la iglesia de Éfeso, vas a tomar a Timoteo, vas a hacer todo esto. Pero en un tiempo Pablo estaba tan metido en, Señor, quítame este aguijón, quítame esta espina. No te jactes porque yo te traspuse y te enseñé el cielo. No te jactes de eso porque el cielo me pertenece a mí, dice el Señor. Lo que yo te mostré, no te lo mostré para que se lo cuentes al mundo. El Señor te dice, bástate de mi gracia. Hoy en día eso es lo que nos dice el Señor, hermanos. Bástate de la gracia del Señor Jesucristo y cumple con el propósito que el Señor te encomendó. Cúmplelo, porque el Señor también nos va a pedir cuentas. El Señor te va a pedir cuentas de qué hiciste, por qué lo hiciste, cómo lo hiciste, si pusiste en obra el don y el talento que Él te dio. Y solamente cada uno de nosotros sabe cuál es ese talento. ¿Sí, hermano? Ahora, hermanos, alguien de nosotros puede tener dificultades, puede tener esas tribulaciones, pero alguien de nosotros tiene algún pecado
en el cual no te permite avanzar. Tienes un pecado en el cual no te permite caminar y que te puedas sentir indigno de no servirle al Señor, indigno de que no te pueda utilizar. Simplemente recuerda lo que dice en Lucas 15, hermanos, en las parábolas. ¿Qué le decía el Señor a la oveja perdida? O la parábola de la oveja perdida. La parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo. ¿Te sientes indigno? ¿Te sientes indigno de que no puedas servirle al Señor por algún pecado? ¿Porque te alejaste de Él? ¿Porque vienes de vez en cuando a la iglesia y dices, bueno, Señor, es que yo voy cada tercer día o cada mes? ¿Te sientes indigno? No. El Señor te dice, arrepiéntete de tus pecados y yo te voy a abrazar, te voy a amar. Dice el Señor, ¿quién no deja las 99 ovejas para ir por las 100? Dice el Señor, yo, Jesús, yo dejo esas 99 ovejas para ir por ti, por ti y por ti y por ti, que te has alejado, que ya no crees en que yo te puedo utilizar. Ven a mí, dice el Señor, porque Él te ama. Ahorita estábamos cantando una alabanza muy bonita que decía que descansemos en la misericordia. Descansa en la misericordia del Señor, no te sientas culpable, hermano. Y si te sientes culpable, dobla rodilla y pídele perdón al único que te puede perdonar pecados, al único, que se llama Jesucristo. Él es el único que te puede perdonar un pecado. Dice el Señor, el hijo pródigo, todo lo que hizo, se gastó toda la herencia, vivió, se deleitó, vivió con los cerdos, dice la parábola. Pero ¿qué hizo el papá? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace nuestro Dios cuando tú y yo nos arrepentimos? Nos perdona. Y no solo nos perdona, dice el Señor, hago una fiesta para ti y te doy el mejor vestido y nuevo. No nada más te perdona. No nada más te dice, Señor, que eres perdonado. No, te dice, ven acá, hijo mío. Te abraza, te ama, te da vestiduras nuevas y te dice, vuelves a ser de mi familia. Porque cuando estamos perdidos, cuando estamos en un pecado, cuando estamos caídos, nos sentimos indignos de ser de la familia del Hijo de Dios. En algún momento esos pensamientos nos tocan, hermanos, a cualquiera de nosotros. Pero ¿de qué dice el Señor? Arrepiéntete y ven, hijo mío, a mis brazos, al rebaño nuevamente, porque aquí yo te voy a dar una vestidura nueva. Él nos deja dicho en esas parábolas con qué amor nos perdona el Señor. Si hoy te sientes indigno, hermano, si hoy te sientes con una aflicción que no te permite avanzar, que no te permite ver más allá, y si lo estás viendo pero no lo estás haciendo, es casi lo mismo, Ok, yo no tengo pecado. Bueno, dice el Señor que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos, ¿no? Pero yo digo, no, yo me he esforzado, Señor, te pedí perdón en la mañana, oré anoche, estoy aquí en la iglesia, me siento limpio, Señor, ante tus ojos. Ahorita que estaba la alabanza ministrando, te humillaste, doblaste rodilla, o inclinaste tu rostro y le pediste perdón al Señor Jesús. Ya estás perdonado, pero posiblemente no lo creas. Sí, me perdonó el Señor, pero yo me siento igual, me siento normal, me siento que no pasó nada. Entonces no le estás creyendo al Señor, no estás mirando más allá, estás quedando en el mismo nivel, en el mismo lugar. Pero si el Señor ya te perdonó, debes de salir de este lugar gozoso porque el Dios ya te perdonó. Señor, tú ya me perdonaste, ya me justificaste, ahora voy a descansar en tu misericordia y ahora mis debilidades te las voy a dejar a ti y me voy a bastar de tu gracia y tú te vas a perfeccionar en mí, en esa debilidad. ¿Qué se va a perfeccionar, hermanos? El poder de Dios, el poder de Dios, el poder de su evangelio, el poder de su palabra. Eso se va a perfeccionar en tu vida, en la mía. El poder del propósito que tiene en ti y en mí.
el poder de predicar su palabra, el poder de evangelizar, el poder de ser misericordioso, el poder de tener amor, el poder de poder hablarle a quien sea, y el poder de que tú pongas en obra tus dones y tus talentos para la gloria de Dios. Hoy tienes que salir de aquí, hermano, y no porque lo diga yo, sino lo dice el Señor. Bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, nada más, bástate de mi gracia. Y sal de este lugar gozoso, con júbilo, perdonado, justificado, santificado, con el poder del Evangelio, con el poder de su palabra, con el poder de poder arreglar la situación, o que el Señor te va a arreglar la situación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus familiares, con el vecino, en tu trabajo. Esa es la gracia de Dios. Bástate de mi gracia. Y no te olvides de la gracia. Si el Señor ya te dio algo que tú le pedías por mucho tiempo y ya te lo dio, no te olvides del Señor. No te olvides que Él lo hizo. Si ya te dio la sanidad, si ya te dio un buen trabajo, ya te dio una buena economía, no te olvides del Señor. Y si no te la ha dado, todavía estás padeciendo, o todavía estás en una persecución, o en una necesidad, no te olvides del Señor, porque el Señor ahí perfecciona su obra. Hermanos, ¿cuántas personas no el Señor les da lo que le piden? Y cuando ya se los da, se olvidan totalmente de Él, se olvidan de quién fue el que lo hizo. Y ya no vas a la iglesia, ya no lees la palabra, ya no te reúnes, te olvidas de los hermanos, ya no los visitas, ya no les hablas, y cuando los ves ahí en la calle, hasta te haces el disimulado, te da vergüenza decir, hermano, Dios te bendiga, te da pena, hermano, hijo, dale, hermano. Ese es el Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo. El que tú donde quiera que vayas, hermano, Dios te bendiga, bendito sea el nombre de Cristo. Hay lugares que nos lo prohíben. A mí me prohíben en mi trabajo, hermanos. A mí me lo prohíben así totalmente, por ética del trabajo. No puedo predicar, pero pues me doy mis estrategias. No sé en la escuela, hermana, también creo que está prohibido. En las escuelas también prohíben todo eso, pero como cristianos tenemos el poder de Dios y tenemos la gracia y sabemos cómo, cuándo y cómo lo vamos a hacer, porque no podemos callar, no nos podemos parar. Entonces yo creo que mi hermana Carmen en su tienda también lo hace, y si hace una estrategia, le pone papelitos así con versículos en los dulces, y cuando los vende va el versículo. Y ya, mira, porque somos bien somos bien curiosos, ¿verdad? Somos bien curiosos. Mira que viene aquí. Y ya cuando lo leemos, o nos decepcionamos, o decimos, mira, el Señor dice que Juan 3:16, o Romanos. Hay que ser estratégicos también para poder predicar el Evangelio hoy en estos tiempos. Hay que saber cómo hacerlo. Y dónde también, claro. Pero si miráramos más allá, hermanos, con los ojos de Cristo y con la mente de Cristo, y como lo hizo Pablo, no nos importaría. No nos importaría. Dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No nos importaría. Yo vivo para Cristo y muero para Cristo. Y lo voy a decir por mí. No me importaría que me corrieran de mi trabajo mientras yo predico el Evangelio. Pero hay que tener un orden, porque también es eso, ¿no? Si yo me pongo a leer la Biblia en el trabajo y a predicarle a todo mundo, ¿y qué me va a decir el que no cree en Cristo, que es mi jefe? Estás en desorden, amigo. Me distraes a toda la gente. En lugar de trabajar, se están poniendo atención a ti. Tengo que ponerme en orden también. Estoy bajo una autoridad. Y el Señor también te manda a sujetarte a esas autoridades, ¿no? O sea, hay que hacerlo todo con estrategia, pero con orden. Y bastarse de la gracia del Señor, hermanos. Bástate de mi gracia. Si alguien de ustedes está pasando una debilidad, si yo estoy pasando una debilidad,
Si yo estoy pasando una enfermedad, una persecución, una necesidad, un pecado, una situación que me sienta caído, que me sienta indigno, o incluso que me sienta orgulloso, una situación donde yo diga, pues ya lo tengo todo, yo no necesito de Dios, o sí lo necesito, pero pues así estoy bien, ¿no? Y que te diga el Señor en algún momento, hermano, despójate de tus pertenencias y regálaselas a aquella persona que está necesitada. Muy difícil, muy difícil, muy difícil que en algún momento yo vea una necesidad, pero necesidad fuerte, y que yo vaya y le dé una cantidad fuerte de dinero a mi hermano. Muy difícil, hermanos. Y ahí dice el Señor, bástate de mi gracia, despójate de todo lo que tienes y sígueme, sígueme. Es lo que hizo Pablo. Dice Pablo, he aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. Pablo así decía, yo he aprendido a vivir en lo poco y en lo mucho. Y él no anhelaba ni siquiera riquezas, él anhelaba sabiduría de lo alto. Eso es lo que tenemos que anhelar nosotros, la sabiduría. Y dice el Señor, busca el reino de los cielos y todo lo demás entra por añadidura. Así de sencillo, así de simple. Búscame a mí, yo te voy a dar lo que tú necesitas, ¿no? Y que todo lo que nos sucede son planes para bien. Todo lo que nos sucede es para bien. Pero a veces, como les digo, de mi llanta, Señor, ¿por qué pones lluvia a la hora que voy a cambiar mi llanta? ¿No? Llovió en ese momento y no me discutas, Toñito. Yo quise que lloviera en ese momento, ¿no? Entonces, o sea, son cosas muy simples que luego a veces hasta sin pensarlo decimos. Hermanos, dice el Señor, bástate de mi gracia, bástate de mi gracia, hermano, hermana, bástense de la gracia del Señor Jesucristo. Hoy es el día que el Señor te dice así. Hermano, vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. Hermano Beto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, ¿qué nos dice, hermanos? Vamos a leer el capítulo 2, segunda de Timoteo. Si alguien lo tiene, ayúdenme, hermano. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Hasta qué capítulo, hermano? Segunda de Timoteo, capítulo 2, hermano. Vamos a leer. Ya lo estaba leyendo. Sí, hermano. No dijo hasta qué capítulo, hasta qué versículo. Hasta el versículo 4 nada más, hermano, por favor. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Amén. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bástate de mi gracia. Tú pues, hijo mío. ¿A quién le está hablando el Señor? Hoy a nosotros. Hoy, sí, claro. ¿A quién le está hablando Dios hoy? ¿Eres su hijo del Señor? Si eres hijo de Dios, te está hablando a ti y a mí. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú eres un hombre idóneo y puedes enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hermano, hermana, tú eres
un hombre idóneo en las manos de Dios, un hombre y una mujer. Pero solamente bástate de su gracia. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hay que bastarnos de su gracia, hermano. Eres un soldado. ¿Han visto las películas de soldados? ¿Qué hace un soldado cuando se ve derrotado? Él da todo por su país. Él da todo por lo que le hayan mandado a hacer. No se deja vencer. No permite que lo venzan hasta el final. Y él sabe que va a dar la vida por su país. Nosotros como soldados de Jesucristo, hermanos, no tenemos por qué dejarnos vencer. Tenemos que seguir adelante, mirar más allá, creerle a Dios, bastarnos de su gracia, obedecerle, tener fe, esperar en Él, la circunstancia que sea. Hay que esperar en Él, en el tiempo de Él. Y sigamos adelante, 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 como buen soldado de Jesucristo, como buen guerrero, como buena guerrera, como una mujer que se esfuerza, como un hombre que se esfuerza, como un hijo de Dios que dice: yo no estoy preparado, pero tú me vas a preparar, en tus manos estoy, prepárame para la guerra, prepárame para el ministerio, prepárame con esos dones. Aquí estoy, Señor, dispuesto. Tengo debilidades, sí, tengo persecuciones, sí, tengo enfermedad, sí, tengo cierta situación, ciertas circunstancias, sí, pero toda esa circunstancia en el nombre de Jesús la pongo en tus manos y me basto simple y sencillamente de tu gracia. Hermano, hermana, Dios no te trajo hasta aquí para que seas un hombre derrotado o una mujer derrotada. Dios te trajo hasta aquí para que te levantes en el nombre de Jesús y todo sea para su gloria. Eres un hombre idóneo, es una mujer idónea en las manos de Dios. En las manos de Dios, no lo dudes, jamás dudes eso. Y el Señor tiene un propósito para ti y para mí. Hay que cumplirlo. Para ti, joven, para ti, mujer joven, para ti, mujer grande, anciana, de edad, para ti, Jesús, que estás en una silla de ruedas, para ti, hermano, que estás con un brazo con tornillos, para ti, hermana, que estás en un proceso de sanidad con las quimioterapias, para ti, hermano y hermana, que sabes tocar un instrumento, para ti, hermano y hermana, que estás estudiando una carrera, una escuela, para ti, hermano, hermana, que tienes un negocio, para ti, hermano y hermana, que trabajas en una empresa, para ti, Dios tiene un propósito, para ti. ¿Cuántos dicen amén? Para ti, créelo. Dios tiene un propósito para ti y en sus manos, bastándonos de la gracia de Dios, vamos a lograrlo. No te detengas, que nada te detenga, ni la circunstancia, ni la aflicción, ni el problema, ni el pecado. Nada te detenga, hermano. Piénsalo, reflexiona un poco en qué estamos haciendo el día de hoy y qué tenemos que hacer el día de hoy, pero bastándonos de la gracia del Señor. Varón, a ti, varón, tú que escuchas hoy, varón, hoy que Dios no te ha quitado la audición, hoy que Dios no te tiene en cama con una enfermedad, hoy que Dios te ha bendecido y tienes trabajo, hoy que Dios te permite levantarte y caminar, hoy que Dios te ha sacado de cierta tribulación, cumple el propósito que tiene Dios en tus manos, porque eso es lo que quiere el Señor. Cumplir el propósito y quiere tomar tu vida para servicio de Él. No sé qué vayas a hacer tú a partir de hoy, pero yo te invito, hermano, hermana, a que te pongas de pie y le entregues todas tus cargas al Señor, todas tus debilidades, todos tus problemas, todas tus aflicciones.
si estás en pecado o saliste del pecado, que hoy creo que salimos de ese pecado porque hoy le pedimos perdón a Dios. Hoy le pedimos perdón a través de la alabanza, a través de la administración. Hoy que Dios te trajo aquí, hermano, pídele al Señor que te ayude, pero entrégale todas las debilidades, todas, completamente todas. Todos tenemos una debilidad, todos tenemos una aflicción, todos tenemos una circunstancia, unos mayores, otros menores, pero todos la tenemos. Aunque posiblemente digamos, no, yo estoy bien, yo estoy tranquilo, a mí no me ha pasado nada. Entrégaselo al Señor, no te sientas orgulloso. No sientas orgulloso que digas, yo no necesito de Dios, porque yo no tengo necesidad en estos momentos. Amén, hermanos. Vamos a poner en manos de Dios esas necesidades. Yo los invito, hermanos, en el amor de Cristo. Vamos a ponernos de pie y vamos a entregarle al Señor. Vamos a orar, hermanos. Ahí en su lugar. Solamente tú sabes qué debilidad tienes. Solamente tú sabes cuál es el pecado que no te deja avanzar. Solamente tú sabes cuál es la situación que no te permite avanzar. Y solamente tú sabes cuál es la necesidad que hay aquí en nuestra iglesia. Cuál es la necesidad que hay con nuestros hermanos en Cristo. La sabemos, hermanos. La vemos completamente. Esos niños, hermanos, que están ahí contentos, algún día van a ser jóvenes. ¿Y qué sigue después? ¿Quién les va a enseñar? Algún día mi hermana va a sanar. ¿Y qué sigue? ¿Quién le va a enseñar? Algún día nosotros como hombres vamos a necesitar de un hermano en Cristo que me apoye, que me aconseje. ¿Y quién me va a enseñar? Hermanos, hay mucha necesidad para la gloria y honra de Dios. Vamos a bastarnos de su gracia. Vamos a dejarle todo al Señor. Debilidad, problema, circunstancia, orgullo, incredulidad. Hoy el Señor te dice, bástate de mi gracia y ya no te sientas que no eres idóneo, que no sirves. En las manos de Dios eres un instrumento para gloria y honra del Señor. Créele, obedécele, síguelo, cumple con ese propósito, cumplamos con ese propósito. Amado Dios, hoy en esta hora, Señor, yo quiero poner delante de ti, mi Dios, a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en Cristo. Padre, solamente tú sabes, Señor, qué hay en el corazón, en la mente y en la vida de cada uno de nosotros. Tú lo sabes, los conoces. Estamos desnudos ante ti. Señor, ponemos delante de ti todas las debilidades, las circunstancias, los errores, las fallas, las caídas, la incredulidad, la falta de fe, el egoísmo, la vanagloria, todo lo que estorbe, Señor, para que nosotros podamos ver más allá de las circunstancias, todo lo que estorbe, Señor, para podernos levantar en tu nombre, todo lo que estorbe para que mi hermano y mi hermana y yo podamos servirte y poner en obra ese propósito, ese don, ese talento. Todo, Señor, todo lo ponemos en tus manos, mi amado Dios, y hoy confesamos con nuestra boca, Señor, que solamente nos vamos a deleitar ahora en ti, y que tú, mi Señor, trabajarás en nuestras debilidades y nos fortalecerás, y tu poder se va a manifestar en esas debilidades, Señor, y de hoy en adelante, cada que tenga una situación, voy a decir, débil soy, pero en Cristo soy fuerte. Fuerte soy, ya no soy débil, ahora soy fuerte, Señor, pero en tu nombre
en tu gloria, en tu palabra, en tu evangelio, en tu Espíritu Santo. Tú nos diste el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo tiene poder, Señor, para que yo pueda salir adelante con fe, en amor, en misericordia, nunca olvidándome de ti, nunca, a pesar de la circunstancia, sea una circunstancia baja, o sea una circunstancia en la que tú ya me diste todo, y ahora no carezco de nada. Tú me lo diste, nunca me voy a olvidar de eso, y te alabaré y te glorificaré. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos a creer en tu gracia. Alabado sea tu nombre, mi Señor. Gracias te doy. Hermanos, den un aplauso al Señor. Vamos a cantar esta alabanza. Es viejita, hermanos, es viejita, pero el Señor quiere que salgas hoy de este lugar con esa gracia y ese poder que se va a manifestar en tu vida. Hágalo con gozo.